Arrancamos esta aventura en Extremadura y nos vamos a Madrid, desde donde nos lanzamos al cielo rumbo a Bristol. Mientras volamos, no podemos evitar pensar en todo lo que nos espera. Una tierra llena de historia, praderas y un montón de té. Al aterrizar en Bristol, la aventura se pone en marcha de verdad. Nos espera el desafío de conducir al estilo británico, por el otro lado de la carretera. Un poquito de nervios sí que tenemos, pero sobre todo muchas ganas de empezar a rodar. Nos ponemos en marcha hacia Bath. Cuanto más nos acercamos, más sentimos la emoción. Bath, con todos sus secretos y su aire de novela de Jane Austen, ya casi nos está saludando. Nuestro primer destino es Bath, una joya georgiana donde el pasado se encuentra con el presente. Aquí, Jane Austen encontró inspiración y conflicto, elementos que tejieron la trama de su vida y obra. Caminar por las calles de Bath es como traspasar las páginas de Persuasión. Cada paso por el Royal Crescent resuena con una emoción profunda, como si al girar la esquina pudiese encontrarme con Anne Elliot y el Capitán Wentworth. La visita al Jane Austen Center, ubicada en una casa de la época en el corazón de la ciudad, ofrece una experiencia enriquecedora para los admiradores de su obra. Al llegar me siento inmediatamente transportada. El personal, vestido con trajes de la época de la Regencia, da la bienvenida a los visitantes. Envuelto en leyendas se encuentran las termas romanas de Bath, de donde brotan aguas calientes y curativas desde el corazón de la tierra. Hace muchos siglos, cuando los romanos gobernaban estos territorios, descubrieron este manantial milagroso. Maravillados por sus propiedades sanadoras, construyeron sobre él un magnífico templo de piedra y agua, dedicado a Sulis Minerva, diosa de la sabiduría y curación. Durante su estancia en Bath, Jane Austen vivió en 4 casas diferentes. La casa de la calle Sydney Place está identificada hoy con una placa como su domicilio principal.
El puente de Castelcombe, con sus casas de piedra caliza, bañadas por la suave luz del atardecer y las chimeneas exhalando humo, crea una escena que parece sacada de un cuento de hadas. Esta imagen, junto con el sonido apacible del río y el ocasional crujido de las hojas bajo los pies, transporta a los visitantes a una época pasada, una donde la simplicidad y la belleza de la naturaleza y la arquitectura conviven en perfecta armonía. Arlington Road, en Bibury, es uno de los sitios más fotografiados de los Cotswolds. Estas icónicas casas son un espectáculo fascinante. Fueron construidas originalmente en 1380, como una montería de lana, y convertidas en casas para tejedores en el siglo XVII. Burton-on-the-Water se caracteriza porque el río Windrush fluye a través de él, cruzado por varios puentes peatonales de piedra que añaden un encanto al paisaje. Ofrece una variedad de atracciones, incluyendo jardines y parques bien cuidados, además de una réplica a escala del propio pueblo. En Stow-on-the-Wold visitamos St. Edward's Church y su majestuosa Puerta del Norte, la famosa Tolkien Door, una puerta flanqueada por dos antiguos árboles de tejo. Esta puerta ha ganado fama por su apariencia mística, tanto que se rumorea que inspiró a Tolkien para crear las puertas de Moria en El Señor de los Anillos. Aunque esto sigue siendo un rumor, la imagen de la puerta encuadrada por tejos es verdaderamente icónica. No podíamos abandonar Stow-on-the-Wold sin tomarnos una pinta en la taberna más antigua de Inglaterra, disfrutar del local y tomar una deliciosa crema de zanahoria y apio. Chipping Campden es famoso por su histórico Market Hall. Este edificio icónico originalmente proporcionaba un refugio para los comerciantes, que vendían productos como queso, mantequilla y aves de corral. Construido con la típica piedra caliza dorada de los Cotswolds, crea un ambiente espectacular, que sigue siendo un punto focal en la ciudad. A pesar de los rumores, el Market Hall nunca se utilizó como mercado de lanas, sino más bien como un mercado de productos y un lugar de reunión social para las mujeres de la ciudad. Con el tiempo, el edificio también ha servido para almacenar carros, y casi fue vendido y trasladado a América en la década de los 40.
Un atardecer de otoño en los Cotswolds es una verdadera postal de la campiña inglesa, teñida de colores cálidos y nostálgicos. Sus ondulantes colinas y extensos campos crean una escena tranquila y serena, un recordatorio del eterno encanto de la naturaleza y las estaciones cambiantes. Una escapada matutina a Stonehenge para ver sus imponentes megalitos contra la luz suave del sol es simplemente mágica, ofreciendo un momento de tranquilidad y conexión con la historia milenaria antes de continuar el viaje a nuestro último destino. Una fan de las novelas de Jane Austen se siente profundamente emocionada al visitar Stourhead House. En la adaptación de Orgullo y Prejuicio del 2005, los jardines sirvieron como localización para la escena en la que Mr. Darcy se declara a Elizabeth Bennet por primera vez, en un escenario románticamente dramático junto al templo de Apolo bajo un aguacero torrencial. La intensidad de la lluvia en nuestra visita le añadió una carga emocional, al igual que sucede en la película. Esta visita no solo será un paseo por un hermoso parque, sino también un viaje en el tiempo que toca la fibra de una pasión literaria.